Dele, hijo del diablo. Va a llevar fuego. Va a llevar fuego. La gloria estará ahí. ¡Reviéntalos, hijo del diablo! Este video va dirigido para los predicadores Julio Amílcar Raimundo, Nehemías Zubuyuj y Alexis Tadeo. En primer lugar, quiero resaltar sus virtudes, porque no podemos solo enfocarnos en los errores y en las faltas. Déjenme felicitarles. Qué bueno que hay hombres que se quieran levantar a predicar y anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero están cometiendo un grave error. Están confundiendo exhortar con insultar, predicar con faltarle el respeto a las personas. Tenemos que saber a qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados a predicar el evangelio de salvación, el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que respetar la religión de las personas. El evangelio se expone y no se impone. Cuando no logramos convencer a las personas con palabras bíblicas, entonces recurrimos a la agresión y al insulto y creyendo que de esa manera las personas aceptarán el evangelio. Y no es así. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la persona. No son nuestras palabras los que van a convertir a las personas, es el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos pasajes importantes el día de hoy. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se debe de exhortar? Por supuesto que sí. Pero una cosa es exhortar y otra cosa es insultar. ¿Por qué? Se han ganado unas bofetadas, se han ganado algunos azotes. No precisamente por predicar el evangelio, no precisamente por anunciar las buenas nuevas, sino por insultar. María, la blanca paloma, qué católico más bruto, ignorante este. ¿Cómo no se van a enojar estos animales cuando se les reprende? Se te ha entrado el espíritu de Chimutruja. No seas como el caballo o como el mulo. No seas estúpido, basura. Y humanamente hablando, si yo me pongo a insultar a un individuo, es normal y razonable que se levante en contra de mí a golpes, porque los insultos generan violencia. Recientemente, en un show secular de un actor famosísimo y un comediante famosísimo, le hizo una mala broma, le faltó el respeto a su esposa y como consecuencia pues sucedió esto. Vino este actor en defensa de su esposa y le propinó una tremenda cachetada, porque esto es lo que genera el insulto. Y si nosotros decimos ser siervos de Dios, decimos ser evangelistas, pastores, con mucha más razón tenemos que marcar la diferencia a lo del mundo, tenemos que tener respeto, tenemos que predicar con sabiduría y con entendimiento. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tenemos que exhortar la idolatría? Sí. ¿Tenemos que reprender la hechicería? Sí. ¿Tenemos que reprender el alcoholismo? Sí. Y todos los pecados mencionados. Pero solamente es reprender y redarguir, no llegar a los insultos. Pablo en ningún momento utiliza otras palabras. Él nunca dijo animales borrachos, estúpidos fornicarios, perros hechiceros, caballos borrachos. En ningún momento Pablo utilizó esas palabras. La pregunta que yo me hago: ¿de dónde sacan ustedes este estilo de predicar? ¿Saben realmente lo que está pasando? Es que ustedes no se están interesando en parecerse a Cristo, porque si ustedes
estuvieran interesados en parecerse a Cristo, entonces estudiarían los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y parecerse más a Cristo, pero la realidad es otra. Ustedes se quieren parecer a Carlos Rivas. Ustedes se quieren parecer a Santiago Zúñiga. Ellos fueron los inventores de este estilo de predicar. Ellos fueron los que pusieron de moda este estilo de predicar, de llamarle animales a las personas, caballos, chanchos, cerdos, mulas, etcétera, etcétera. Todavía no le ha amanecido el evangelio a esta bestia. Vos no sos nada, perro, te escupo la cara. No te entiendo qué tan estúpido eres, como dice 2 de Pedro 2:12. Eres un animal irracionable. ¿Ustedes creen que de esa manera vamos a alcanzar vidas para Cristo? Todo lo contrario, los estamos alejando del reino de los cielos y un día Dios nos llamará a cuentas. Un día estaremos delante de Jesús en el tribunal y no vaya a ser que se lleven una gran sorpresa y no vaya a ser que se cumpla en ustedes Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Respetar a las personas. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Estar en paz con los hombres. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El problema de ustedes es que no han nacido del todo de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, tiene que cambiar en toda su manera de vivir. Seguramente cuando ustedes estaban en el mundo, tenían un vocabulario tenían un vocabulario terrible. Ahora se convirtieron a Cristo, pero no han dejado esa vieja manera de hablar. Ahora los han cambiado por palabras y están buscando en la Biblia donde respalde las palabras que ustedes están utilizando, pero la realidad es que ustedes no han dejado el viejo hombre. Las malas palabras fueron cuando estábamos en el mundo. Ahora estamos en Cristo, nuestra boca debe de estar sazonado de la gracia de Dios. Nuestra boca debe de estar sazonado de palabras que edifiquen, que exhorten y que consuelen. Pero tristemente el mensaje de ustedes no tiene esas 3 cualidades, sino son mensajes de insulto, de faltarle el respeto a las personas, palabras hirientes que ninguno se convertiría a Cristo de esa manera. Un día vamos a entregar cuentas delante de Dios. Paréscanse a Cristo. Dejen de imitar a Carlos Rivas. Dejen de imitar a Santiago Zúñiga. Imiten a Jesús. Imiten al apóstol Pablo. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, el maestro de maestros, el predicador de predicadores, se para por primera vez en Galilea. ¿Y cuál fue su mensaje? ¿Cómo predicaba Jesús? Bueno, la Biblia nos tiene que dar la respuesta y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Les pregunto, ¿será que en el tiempo de Jesús no habían adúlteros? ¿Será que no habían fornicarios? ¿Será que no habían borrachos? ¿Será que no habían idólatras? ¿Por qué Jesús no dijo: idólatras, hijo del diablo, arrepiéntanse? Adúlteros, cara de perros, conviértanse, arrepiéntanse. Cara de caballos, chanchos, arrepiéntanse. ¿Por qué Jesús no utilizó esas palabras? Ciertamente en una ocasión le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Pero solo fue en una ocasión. Ya nunca más usted encuentra en la Biblia que Jesús haya utilizado una vez más esa frase, ese calificativo. Pero ustedes, cada vez que van a la calle, cada vez que se paran frente a la cámara a predicar, siempre las mismas palabras, siempre insultando. Pablo en una oportunidad dijo: guardaos de los perros. Sí, lo dijo una vez, pero solo fue en una ocasión. Nosotros no miramos que en cada epístola, que en cada carta que Pablo escribió, se dirigía a los hermanos de esa manera: perros,
animales, estúpidos, idiotas. No vemos esas palabras en labios de Pablo. Juan el Bautista, cuando reprendió a Herodes, ¿qué le dijo? Herodes, no te es lícito tener a Herodías, mujer de tu hermano Felipe. Fue todo. En ningún momento le dijo, Herodes, cara de mapache, cara de tecuatzín, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano Felipe. No, él reprendió el pecado como se debe de reprender. Si a ustedes les consta que las personas viven en adulterio, pues dígale, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Si a usted le consta que la persona está en pecado, pues dígale, ningún idólatra entrará al reino de los cielos, pero sin ir a los insultos. Con la palabra no se pelea. Con la palabra nosotros no podemos pelear. Lo que está escrito, pero añadir nuestras palabras, añadir nuestro vocabulario mal, eso sí va en contra de la palabra. El problema es que hay miles de cristianos que no han nacido de nuevo, que todavía tienen esa vieja manera de vivir con palabras hirientes. Muchísima gente no ha nacido de nuevo y entonces cuando se topan con este tipo de predicadores, de cierta manera se identifican con ellos y les aplauden, porque no tienen entendimiento, no son guiados por el Espíritu Santo y creen que insultando, que condenando, que mandando a la gente al infierno, eso es la manera correcta de predicar. Así que no se hagan las víctimas. No se hagan ustedes los mártires del Evangelio. Esas cachetadas, esas azotadas que ustedes se han ganado, no es por predicar el Evangelio, es por insultar a las personas con estas palabras. Los predicadores en la China, en la India, en Corea del Norte, ellos sí son verdaderos mártires del Evangelio, están siendo golpeados, incluso asesinados por predicar el Evangelio, no por insultar a la gente. Ellos, por portar una Biblia, han sido víctimas de azotes, víctimas de crueldad, pero por predicar el Evangelio y no por insultar a las personas. Hay una gran diferencia que tú seas golpeado por predicar el Evangelio y que seas golpeado por insultar, por decir palabras que no debes de decir, por decir palabras que no están en la Biblia. Me contaron un testimonio de un grupo de personas que fueron al Cerro Quemado a sacar medio día de ayuno. Y resulta que llegaron unos ladrones y les empezaron a despojar de sus pertenencias. ¿Sabe qué dijo el predicador? Hijo del diablo, perro inmundo, yo no te tengo miedo. Y él creyó que quizás siempre ha sido su manera de hablar y él pensó que pues era alguien que nada más se iba a quedar así. Saca la pistola y le da 2 tiros y lo mata. Le pregunto, ¿él murió por el Evangelio? No. Él murió por palabras que nunca debió de decir. Hechos, capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregado a la idolatría. Pablo estaba en Atenas y la ciudad entera estaba entregado a la idolatría. Pablo dice que se enardeció viendo todo eso, pero cuando él tuvo su oportunidad de predicar, ¿ustedes creen que Pablo comenzó a arremeter en contra de ellos? Hijos del diablo, idólatras, perros, brutos, animales, conviértanse a Cristo. ¿Acaso así predicó Pablo? Pablo, un hombre que debemos de imitar, predicó con sabiduría y les dijo: señores, veo que son muy religiosos. Y había allí un altar, una insignia que decía al Dios no conocido, y de ahí se agarra Pablo y comienza a predicarles el Evangelio, y como consecuencia y como fruto, hubo personas que creyeron en el Evangelio. Hechos 17:34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos.
Pablo ganó almas para Cristo predicando el evangelio, no insultando, no hiriendo, no humillando. Nuestro objetivo es ganar almas, es ganar vidas para el evangelio. Si no estamos dando fruto para el evangelio, estamos perdiendo el tiempo. Si no estamos dando fruto en el ministerio que Dios nos ha llamado, no sé qué estamos haciendo. Pero por lo que yo sé, leyendo la Biblia, el primer predicador llamado Cristo tuvo cosecha, dio buenos frutos. Un gran predicador llamado Pedro, en su primera predicación ganó 3,000 personas. Un gran predicador llamado Pablo también dio frutos, ganó mucha gente. Porque ese es el objetivo más importante, alcanzar almas para Cristo, que se conviertan al evangelio. No se hagan las víctimas, ni tampoco se hagan los mártires. Ustedes no están padeciendo por el evangelio, están padeciendo por su mal vocabulario porque no han nacido de nuevo. Y espero que ustedes realmente se conviertan verdaderamente a Cristo para que sean unos verdaderos siervos de Dios, prediquen el evangelio. Qué bueno que se levantan hombres. Me alegra que haya hombres que se quieran entrar en la brecha, predicar el evangelio que tanta falta hace. ¿Cuántas personas no les interesa predicar, no les llama la atención cumplir el llamado? Qué bueno que ustedes se levanten. Dios nos ha llamado a paz. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El primer mártir siempre se ha dicho que es Esteban, y estamos equivocados. El primer mártir se llamó Cristo Jesús, el primero que murió por el evangelio. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo ya en sus últimos momentos en la cruz? Fuego los llevará. Se van a quemar en el infierno. Oh, maldito, te vas a pudrir en el infierno. ¿Esas fueron las palabras de Cristo? No. Perdónales, no saben lo que hacen. El segundo mártir del evangelio, Esteban. En sus últimos momentos, ¿qué dijo? Se van a podrir en el lago de fuego. Fuego te espera, perro inmundo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y durmió. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué tenemos un espíritu condenatorio? ¿Por qué tenemos un espíritu de querer ver a la gente en el infierno? ¿Qué espíritu hay en nosotros? ¿No se supone que debemos de tener el anhelo de Cristo? ¿Y qué dice la Biblia? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El profeta Ezequiel dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío y el pecador, sino que el impío viva y se vuelva de su mal camino. Ese es el sentir que debe de haber en nosotros, pero yo no sé qué tipo de espíritu se mueve en ustedes, que al parecer quieren ver a todo mundo pudrirse en el infierno, quieren ver a todo mundo achicharrarse en el infierno. Y cuando la Biblia me llama y me dice que nosotros hemos sido llamados a paz, no pagar mal por mal. Si la gente me insulta, bueno, yo les bendigo. Yo no sé si ustedes oran, yo no sé si ustedes ayunan, yo no sé si ustedes hacen vigilia. ¿Qué tipo de espíritu les domina a ustedes? ¿Qué tipo de espíritu les gobierna? Es lo que tanto me pregunto muchas veces. Porque estoy seguro que el Espíritu Santo no inspira de esa manera. El Espíritu Santo no motiva que uno predique de esa manera. Déjense instruir por el Espíritu Santo. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Julio Amílcar, Nehemías Subuyuj, Alexis Tadeo, ¿han leído ustedes este pasaje de Mateo 5:22? ¿Han averiguado ustedes qué significa la palabra fatuo? Posiblemente nunca lo han analizado. La palabra fatuo es una palabra muy fuerte en los tiempos de Jesús. Era una palabra muy hiriente. A tal grado,
La persona que le decía fatuo a otra persona quedaba expuesto al infierno. Dicho de otra manera, ya tenía medio pie en el infierno. En nuestra actualidad, ¿cómo traducimos esa palabra fatuo? Lo traducimos como estúpido. Busquen ustedes la definición de fatuo, estúpido. Cuando usted le dice estúpido a alguien, es sinónimo de fatuo. Y ustedes están quedando expuestos al infierno. Porque yo veo que a ustedes les encanta decirle estúpido a las personas. Les fascina decirle estúpido a los pastores, a los predicadores, a todo mundo. Ya tienen un medio pie en el infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquel que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No vaya a ser que en aquel día les digan, apártate de mí, nunca te conocí. Y no en tu nombre profetizamos. ¿Qué significa profetizar? Predicar. ¿Y no predicamos en tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios en tu nombre? Sí, pero ustedes no vivieron la palabra, apártense de mí. Tengamos cuidado. El día del juicio, muchísimas personas se van a llevar una sorpresa terrible, creyendo ellos que tenían derecho de entrar al cielo, y no es así. Porque nuestras palabras son más delicadas de lo que ustedes se imaginan. Paréscanse a Cristo y no a Carlos Rivas. Paréscanse a Cristo y no a Santiago Zúñiga. Espero que este video lo tomen en cuenta, y si no, pues yo habré cumplido con mi trabajo de darles un consejo sabio, sano y con respeto. Que Dios les bendiga.